Hoy vamos a hablar sobre una serie que casi seguro que no has visto y está en HBO. Déjame subir un poquito más esto hacia mi boquita para que me oigas mejor. Y es The Deuce. Vámonos dentro. Scary world out here, babe. Thoroughbred like you, we would own this damn street. I'm gonna keep what I earn. I don't need you. I don't need anybody else to hold my money for me. Frankie, you still owe Tommy everything, including today's fee. Frankie, he owes everybody in New York City. My name's Vincent. My twin brother. We don't have the cash to cover his debt. We're gonna get it and deliver. No late payments. Understood. Everyone against the van. If I was you, gentlemen, I would take any offer that moved your ladies off the pavement. Joder, si te gustan Los Soprano, True Detective, The Wire, no sé qué carajos estás haciendo que todavía no has visto esta serie, esta obra maestra. Hoy vamos a hablar sobre The Deuce, así que agárrate bien el cuenco de las palomas y siga hablando conmigo. Sigue. Algún día quizás haga una comparativa porque plataformas como HBO o Disney Plus son muchísimo más rentables que Netflix, pero bueno, eso será otro día porque hoy vamos a hablar de The Deuce. No voy a spoilear nada, supongo que es una serie que al menos habréis oído, habréis visto el cartelito o lo que sea, pero es que merece mucho la pena. Os la voy a presentar y voy a desgranar un poquito para que si no la habéis visto aún, al menos la tengáis un poquito más a mano y os entren un poquito más las ganas de verla. Quizás más adelante, según cómo salga este vídeo, hagamos una más en detalle sobre la serie, los caracteres, todo cómo ha funcionado, pero hoy vamos a hablar un poquito por encima cómo está compuesta y todo eso, así que vamos. Los 70 y los 80 en Manhattan, New York, Times Square, gangsters, drugs, bitches, prostitutes, whores. Así, a priori, no parece nada súper revolucionario ni nada que no hayamos oído antes, de hecho, suena bastante clicheístico, no sé si se puede decir, pero yo lo digo. Pero os advierto una cosa, esta serie no es sobre el contenido en sí, sino cómo... Me estoy dando todo el rato con la tocha, de hecho igual... Bueno, no es sobre el contenido en sí, sino cómo os lo van a presentar en la serie. Eso es lo que es realmente excelente y maravilloso. La serie está escrita y producida por estos dos magníficos monstruos. Ya sé que no son monstruos de verdad, hijo, pero es que, bueno, es una hipérbole. George Pelecanos y David Simon. Quizás este último os suene porque es uno de los creadores de The Wire. Eso probablemente os dibujará un poquito más el mapa de cómo va a ser esta serie de The Deuce, cómo ha funcionado y ese realismo espartano que tiene. La serie de The Deuce, ya terminada, por cierto, ya ha dejado de airearse, consta de 3 temporadas de 8, 9 y 8 capítulos. El casting, entre otros nombres conocidos, cuenta con gente como James Franco, la hermana de nuestro querido Jake Gyllenhaal, que es Maggie Gyllenhaal, Emily Mead o Michael Rispoli. Bueno, vamos a la chicha y la razón por la que esta serie es brillante. En el mundo que nos representan es muy fácil caer en los clichés de, bueno, pues hablar sobre personajes como el jefe de la police de New York o el capo más malo y malvado, el drug dealer que más drugs mueve por el mundo y sobre todo untar el casting de chicos guapos, fuertes, fornidos, chicas bonitas, bellas, con ojos azules y pelos lacios y rubitos. Entonces lo único que tiene de americanada y topicazo esta serie es el mundillo en sí. Y ya. El realismo empieza con el tipo de actores que interpretan los papeles. Son gente que, aparte de muy bien caracterizada, son muy normalitos. Físicamente no es aquello que te destella su belleza, sino es gente que quizás probablemente el que más destaca sea James Franco por toda esa horda de fans loquitas y loquitos por él, pero los demás son, como digo, personas bastante normalitas que dotan de ese realismo a la serie. Y no solo los actores, sino todas las ambientaciones, de todo lo que rodea la serie, los escenarios, la ropa, las caracterizaciones, todo en general ha buscado ese punto medio de realismo real, verosímil, que nos pueda transportar a un mundillo que probablemente haya existido de esa forma como nos la están pintando. Además, los propios actores también tienen sus dramas psicológicos duros, muy duros, que nos van a ir enseñando a lo largo de todas las tramas, que son muy interesantes. Obviamente se trata de una serie que, pues, al ser sobre la prostitución y demás, va a ser bastante explícita, y más siendo de HBO, va a ser explícita y vamos a ver escenas, sobre todo grabaciones, porque hay productores de pornografía dentro de la serie y demás, y vamos a ver escenas, pero es que incluso esas escenas son de lo más casero y amateur que vamos a ver dentro de la serie. Entonces,
todo ese conjunto es el que hace que sea muy compacta la serie en sí. A mí lo que más me ha gustado de esta serie, es, sobre todo hablando del mapa de tramas, del que ya hablaremos, es que sí que es cierto que quizás en la primera temporada había algunas tramas que chirriaban un poco de algunos personajes, pero quitando y eliminando esas y añadiendo las siguientes en la temporada 2 y en la temporada 3, han sabido mantener el mismo estilo, el mismo look, la misma manera de contar la historia a lo largo de toda la serie. Que una vez lanzaron la primera, con el semi-éxito que tuvieron, era muy fácil llenar el casting de caras famosas, empezar a invertir mucho más en la producción, y han sabido mantenerse fieles a ese estilo, y es que realmente apenas se distingue un capítulo de la temporada 3 de un capítulo de la temporada 1. Entonces, como os remitía un poquito al principio, lo bueno de esta historia, el drama no nos lo cuentan a través del alcalde de New York, sino nos lo cuentan a través de una chica que regenta un bar, de un policía relegado a una segunda posición que no sabe si limpiar las calles de Nueva York y tiene un dilema moral ahí, o ayudar a sus más allegados. También nos explican a través de pimps, de chulos de poca monta, un poquito en la línea esa que os voy contando todo el rato. También, sobre todo, van a ser muy importantes las mujeres activistas, y de esto voy a hablar ahora, que de una manera bastante excelente consiguen transmitir todos ellos una economía sumergida que es la prostitución, y que en aquel entonces la gente con muy poco consiguió fabricarse realmente fortunas a través de la explotación de las mujeres. Probablemente lo más importante, era muy fácil caer en esta serie en la degradación de la mujer, en la prostitución y saber decir, no, mira cómo explotaban a las mujeres, se hacían ricos y tal, pero no se trata de eso, la serie no trata de eso, trata de cómo esas mujeres son capaces de alzarse ante eso. Cómo las mujeres van haciéndose fuertes a medida que avanza la serie, sobre todo ayudándose entre ellas, sobre todo de las manos hábiles de productores pornográficos, gente, bueno, al final que las está explotando de manera ilegal. Esta serie tampoco se entendería sin su personaje más importante, que es Eileen, protagonizado por Maggie Gyllenhaal, cuya vida empieza en las calles, cuyo desarrollo, sin spoiler, es magnífico. Magnífico. Ya hablando del casting, como os he prometido, de entrada confunde un poco. Yo lo entiendo que pueda ser un poco, ¿y esta gente quién carajos es? Me suenan de alguna serie B chunga, pero no sé quién son. Son conocidos, pero no son demasiado reputados. Pues bien, James Franco interpreta a dos personajes. Es el gag técnico que tienen durante la serie. Él está representado, como digo, por dos personajes, los hermanos Martino, Vincent y Frankie. Y como decía al principio, quizás James Franco podría ser la persona más sexy dentro del reparto, pero se han encargado de ponerle una peluca muy cutre, ponerle un bigotillo horrendo para que baje al nivel de los demás terrestres. Eileen, como he mencionado antes, es el trabajo maravilloso por el que no sé cómo no ha sido premiada 200.000 veces por su personaje. Os voy a dejar aquí abajo una pequeña entrevista en inglés que hace a The Hollywood Reporter. Simplemente cuenta un poco cómo se ha inspirado, a quién ha preguntado, con quién ha hablado, a qué shows ha acudido para saber un poquito más cómo funcionaba la historia de esa época. Y hay un trozo que quiero destacar y os lo voy a poner ahora porque resume a la perfección de lo que va la serie. Además es súper increíble. Hay un pequeño spoiler, pero es bastante irrelevante para la trama, y habla sobre cómo en aquel entonces se hablaba sobre algo que todavía es actual, que es la misoginia, hombres misógenos, la explotación de las mujeres y demás. Atentos. All of the women in this room right now, you can't see us on TV, but it's all a room of women. We have had the experience of being asked, I don't even have to ask you, I'm sure, to just trade like a whiff of sexuality for something, right? Absolutely. Like, or did you put on a push-up bra to go to that meeting? Or, I mean, whatever, we can go deeply into that. I think we all agree. Yeah. So if Candy gets up and walks out, all of a sudden she's like better than all of us. Yeah. How many times have you laughed at the joke? How many times have you given that whiff that you were like, I mean, you don't even know that you feel that way. Or brushed it aside. Whatever, like so many times. And sometimes it's worse than just a whiff. Sometimes it's things that make you go home and feel like, oh, that was actually kind of feel awful. Esto nos demuestra hasta qué punto los propios actores han trabajado la serie y cómo no ha habido ni un solo detalle que ni actores, ni productores, ni directores, ni nadie han dejado suelto, ni un cabo suelto a lo largo de toda la serie. Sin meterme mucho más en detalle, porque tengo cada vez más clara la idea de hacer un vídeo en profundidad sobre esta serie. Claro, siempre que haces un vídeo de estos es difícil a ver cuánto puedo contar, cuánto no puedo contar, y si de esta manera os consigo un poco calentar para que veáis la serie, ¿no? Quiero destacar solo por último el personaje de Rudy Pipillo, que está
protagonizado por Michael Respoli, que os he contado antes, porque es un personaje nada al uso, es un pequeño capo de la mafia, pero es que es un hombre bueno, es bonachón, o sea, es un hombre que al final cuida de los personajes que tiene alrededor, que le acabas cogiendo cariño, te lo juro, le acabas cogiendo el cariño y es, ostras, ojalá este buen hombre fuera mi tío, fuera mi padrino y se portase tan bien conmigo. Es lo interesante, ¿no? Que ver que a través incluso de un capo de la mafia se han ido de estos clichés hollywoodienses de los 70, los creadores de la serie. Entonces hoy ya no me voy a enrollar más. Tengo, por cierto, otro vídeo preparado que no grabé en su día de cuando vi la película de Capernaum. Para mí, junto con Parásitos, la mejor película del año pasado. Entonces os haré un vídeo, lo voy a grabar de hecho ahora, lo editaré para la semana que viene, así que atentos por favor y gracias por el support. Espero que os guste y hacérmelo saber, porque es que no sé si merece la pena que haga estas cosas, ¿no? Un abrazo a todos, gracias por escucharme.